Buenos días, estudiantes. Seguiremos avanzando en esta instancia sobre la temática comunicación y lenguaje visual. Empezaré realizando una síntesis personal a partir de un texto dentro del libro Introducción a la teoría de la imagen del autor Justo Villafañe, y tiene que ver con conceptualizar el proceso de creación y de recepción de la obra artística tradicional. Un hábito común que tenemos en general los humanos es plantear las cosas en forma reducida, mínima y aislada, con la intención de que en esta simplificación podamos lograr el entendimiento. Este es el caso de este gráfico. Pero luego de entender el tema, hay que tener en cuenta que los procesos nunca son tan simples. En este primer gráfico vamos a simplificar el acto de creación de una obra artística tradicional. Siguiendo con la teoría de comunicación planteada anteriormente, tenemos dos actores, el emisor y el receptor, que van a determinar dos fases en el proceso. En este caso, al emisor lo vamos a llamar artista, y lo que ven en el cuadrante de la izquierda de color celeste corresponde a la primera fase, la fase de creación de la obra artística, que comprende la creación a partir de la realidad hasta llegar a la representación. La segunda fase, protagonizada por el receptor, que ahora llamaremos espectador, consta de la observación y apreciación que este espectador hace de la imagen, o sea, de la obra de arte, para llegar a producir asociaciones con la realidad. En la diapositiva anterior planteábamos, a modo introductorio, un esquema general del acto de creación y recepción de la obra de arte tradicional. Ahora ampliaremos un poco más. En este caso, con respecto a la primera fase, que corresponde a la traducción de la realidad en imagen u obra. Vamos a analizarlo en función del ejemplo del lado derecho, Picasso retratando a su esposa. Lo primero que hace el emisor artista es un proceso de percepción. Observa a su mujer y luego selecciona los rasgos de ella que le importan tomar para traducir en la imagen de su obra. Esta instancia requiere de análisis y de toma de decisiones en la selección. Se trata de un proceso de abstracción de la realidad y de síntesis. En este sentido, el autor dice que toda representación es un acto de abstracción en tanto que no podemos representar lo inabarcable infinito de la realidad que nos circunda. Todas las imágenes, aunque sean lo más icónica posible, icónica entendida como lo más parecido a lo que representamos, son abstracciones, síntesis de la realidad. Una vez lograda la percepción de lo que denomináramos referente, el artista pasa a la fase de representación, o sea, la creación matérica de la obra. Para esto deberá hacer nuevamente elecciones. Elegirá técnicas, modo de representación, colores, distribución de formas, etc. Seleccionará qué elementos del lenguaje visual usará para sustituir a la realidad. Por ejemplo, en este caso, dos círculos negros para representar los ojos. Una vez realizado este trabajo de elección y organización, materializará la obra, concluyendo la fase de representación. Aquí abordamos la fase 2, correspondiente a la conceptualización por parte del referente. El espectador observará la obra, o sea, el cuadro de Picasso, y lo que tendrá que hacer es el camino opuesto del artista. Deberá realizar un proceso de asociación e identificación de los elementos e información visual que ve en ese caso, en el cuadro, con la realidad que lo circunda o el referente. Si logra asociar a esos dos círculos, uno al lado del otro, con una línea quebrada roja entre medio de ellos, con una estructura básica de una cara, entonces hará un nexo con el referente. Logrará comprender que esos elementos representan o vuelven a presentar un retrato, pero desde el punto de vista y el modo de representación del artista. Si no logra hacer esas conexiones de las representaciones de la imagen con algo de la realidad, entonces tal vez no pueda conceptualizar la obra y definir el mensaje del artista a través de su obra. En el caso de la no conceptualización de la obra por parte del espectador, la interrupción de la conexión puede darse por varios motivos.
Por ejemplo, por el desconocimiento de la realidad objetiva. Esto quiere decir que si yo, espectador, no conozco lo que se está representando, obviamente no puedo llegar a él por más que el autor trabaje con técnicas de alta iconicidad, por ejemplo, una fotografía. Otro ejemplo puede deberse también a la arbitrariedad de representación. Veamos este ejemplo en la diapositiva siguiente. Si el artista dispuso los elementos que decíamos que nos definían que lo que se representaba era un rostro, 2 círculos para los ojos y la línea quebrada para la nariz, de un modo estructural similar a la realidad, o sea, un rostro tiene una estructura simétrica. En medio está la nariz, luego a cada lado de la nariz, a la misma altura, encontramos los ojos y así sucesivamente, como pasa en el ejemplo 1. Si sucede esto, como espectador podríamos asociar a estos elementos, el círculo, la línea, con un rostro y decir que lo que se representó fue un retrato, por más que los modos de representación no sean fieles a la realidad, como lo sería una fotografía convencional a color o una escultura hiperrealista. Pero si estos mismos elementos de representación hubieran sido dispuestos por el artista en forma arbitraria, caprichosa, como es el ejemplo del caso 2, el espectador, al no poder reconocer ni siquiera la estructura del rostro, como en el ejemplo 1, le es imposible asociar a esas formas dispuestas en la obra con ojos, nariz y ni siquiera con un retrato. En este caso, vemos un elevado nivel de abstracción por parte del artista en su representación. Ya en el ejemplo 1 existía mucha abstracción, pero en el ejemplo 2 se potencia, dejando solo la línea quebrada. El espectador, en este caso, dudo que pueda asociar este elemento único con un rostro y no entienda qué es la representación del retrato, produciéndose la no conceptualización, la no decodificación del mensaje del emisor, aunque, como ya veremos más adelante, pueda deducir su propio mensaje a partir del estímulo de esta obra. Volviendo al esquema de la fase 2, retomaremos el grado de conceptualización. Si el espectador pudo asociar lo representado mediante el lenguaje visual por el artista en su obra, entenderá o decodificará que se trata de un retrato y de un retrato femenino. Cada espectador asociará esta información con sus propios filtros y sus propias experiencias. Para uno será un retrato de una mujer, para el otro el retrato de otra mujer. Según el grado de conocimiento previo que el espectador tenga del contexto del autor y de la obra, podrá sumar nuevas interpretaciones o decodificaciones. Si previamente conoce que esa obra representa a la mujer del artista, a la mujer de Picasso, o si mejor aún ha visto una fotografía de ella, asociará esa obra o esa configuración de elementos visuales con el retrato de la mujer del artista. Si no tiene estos conocimientos, solo quedará la idea de que está representando un retrato femenino. Basándonos nuevamente en el texto, la lectura de imágenes de los autores Aparici y Matilla, vamos a referirnos ahora a los modos de significación que tienen las imágenes. El texto dice que las representaciones pueden o no tener un sentido obvio. En la actualidad nos enfrentamos a un bombardeo constante de imágenes, en muchos casos de manera inconsciente, que provocan en nosotros ciertos comportamientos, actitudes, sentimientos. Dentro de estas imágenes podemos distinguir 2 tipos, las monosémicas y las polisémicas. Entendemos por imágenes monosémicas, mono, uno, aquellas que tienen un significado obvio y único, es decir, imágenes con significado concreto. Para quienes conozcan el código vial, cuando vean esta imagen, entenderán que refiere a que debemos transitar a 40 km/h.
no nos indica más que eso. En cambio, las imágenes polisémicas, poli, muchos, son aquellas imágenes que nos dicen más cosas de las que muestran. Son las que pueden tener diversos significados. La polisemia implica una interrogación sobre el sentido de la imagen. En ese sentido, esta imagen que vemos puede ser interpretada solamente como un helado que se está derritiendo o como una crítica a nivel ecológico asociado a la zona superior del helado con el mundo y su decadencia, entre otros. La relación que establecen los objetos de una imagen y el significado de esta tienen una estrecha relación con las proyecciones que realiza el observador en función del valor social de los objetos y del contexto. Las interpretaciones que hagan los receptores sobre las imágenes estarán en función de su personalidad, su experiencia previa, el nivel educativo, sociocultural, histórico, etc. Con respecto a esto de la polisemia de las imágenes, los autores del libro La imagen, análisis y representación de la realidad aluden que la imagen no produce mensajes universales que puedan ser interpretados por todas las sociedades de la misma manera. Y otro teórico destacado dentro del área de la comunicación dice que todas las imágenes tienen las características de ser polisémicas. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Podemos encontrar imágenes netamente objetivas? Los invito, en función de esta pregunta, a generar un comentario en el debate 3 dentro del aula virtual como una de las actividades obligatorias de esta clase. Volviendo a los autores del libro La imagen, análisis y representación de la realidad, ellos aluden que la realidad objetual es única, pero su significación no. Para que se entienda, damos el ejemplo de la vaca. El objeto vaca es vaca, o sea, un ser cuadrúpedo rumiante del reino animal. Pero la visión que hagan los receptores sobre él definirá su significación. Por ejemplo, para los de la cultura oriental se puede interpretar a la vaca como un animal sagrado, como ser divino. En tanto, para los de la cultura occidental, como ese ser capaz de proporcionar el asadito del domingo. Estemos a favor o no del consumo de animales para comida, ¿no? Como recién decíamos, las significaciones, apreciaciones, decodificaciones que cada uno haga sobre una imagen dependerán de su contexto, de sus filtros, de sus propias vivencias y concepciones previas. Lo que les propongo aquí es una obra del artista René Magritte, que se llama Esto no es una manzana. De hecho, este texto está escrito también incluido en la imagen. Esto genera cierto desconcierto. ¿A ustedes qué les parece? Lo cierto es que es verdad, porque esto no es una manzana, es la representación de una manzana. Es cierto que está desarrollado con una técnica y un modo de representación que iguala esta imagen con la realidad, pero no es la realidad misma. No tiene su textura, su volumen, su olor. Solo tiene ciertos elementos perceptuales como el color y la forma que, por aprendizaje previo, permiten que la identifiquemos con una manzana real. La realidad misma es inabarcable, compleja, irreproducible. Toda imagen es una representación de la realidad y por lo tanto es una ficción. Las imágenes son solo una representación de la realidad. La representación de la realidad está asociada a la valoración y la ideología del emisor, productor del mensaje. Conocer esto nos permite ser críticos ante la percepción, apropiación de los mensajes. Vemos en esta imagen gráfica en blanco y negro algo que representa y resume lo que aclarábamos antes y que desde mi punto de vista es tan vigente si analizamos las imágenes y mensajes que nos brindan los medios de comunicación. Se las dejo para que piensen y analicen. Dicen los autores que no existe un punto de vista único y universal ni para construir un mensaje ni para recibirlo.
Suele olvidarse que las imágenes son representaciones aisladas de un hecho real, de un hecho total, seleccionadas por individuos que tienen ideas y opiniones subjetivas. Las cosas no son lo que parecen, sino que son lo que el emisor pretende mostrar y lo que el receptor pretende ver.